Que estamos gobernados no ya por sectarios, sino por inútiles políticos es un secreto a voces. Lo saben hasta los ratones y hasta las ratas del parque, pero no de los parques españoles, porque me dicen mis espías paraguayos que han salido huyendo todos y todas y todes, los ratones y las ratitas y las ratas, cuando se han enterado de que la niña de la curva, gracias a la genialidad del maestro Herrera, Ione Belarra, prepara última ya esa ley de bienestar animal, la ley que humildemente un servidor de ustedes ha bautizado como la del guau es guau. Tenemos la ley del sí es sí, ahora tenemos la del guau es guau. España es una auténtica ruina porque, vuelvo a insistir, estamos gobernados por inútiles políticos y lo peor es que además son inútiles que cada día que pasa y cada segundo más que permanecen en el poder están más enchulados. La intervención que hemos tenido que soportar todos los españoles y, por supuesto, los diputados de los grupos de la oposición, dignísima oposición, me refiero básicamente al Partido Popular y a Vox, ha sido una de las páginas parlamentarias más lamentables que yo recuerdo en los últimos años. Un escribá, que es un tipo, dicen, y yo no lo pongo en duda porque no estoy cualificado técnicamente para valorarlo, dicen que preparado, fue responsable de la Autoridad Fiscal Independiente, de la AIREF, no hace tantos años, por cierto, con Mariano Rajoy, porque Escrivá, y esto a lo mejor a algunos de ustedes, a algunos de vosotros os sorprende, venía por el cupo del Partido Popular. Escrivá empezó a medrar gracias a un tipo, lo digo cariñosa y respetuosamente, nada más y nada menos que a Mariano Rajoy, con sus luces y con sus sombras, que fue durante 6 años y medio presidente del gobierno de España. Escrivá, según me cuentan, porque y no es la primera vez que lo digo, tenemos amigos, no en todos, pero en unos cuantos ministerios. En los últimos meses está especialmente nervioso y es tendente a perder las formas, incluso con sus colaboradores más cercanos, por una razón sencilla, porque está políticamente y técnicamente desbordado. La seguridad social es un caos. Todo el mundo sabe que cuesta meses obtener una cita en la seguridad social. Hay casos sangrantes. No les puedo citar ni uno ni dos. Buceen en Google y se van a llevar una sorpresa tremenda de gentes que cumplen su tiempo reglamentario para solicitar su pensión de jubilación después de 40 años, pongamos, y tienen que esperar 6 meses para cobrarla, porque son incapaces de conseguir una cita en la Seguridad Social, pero no porque técnicamente no sean capaces, que lo son. Y si hablamos de personas ya de una edad telemáticamente, en fin, menos acostumbradas, siempre tienes a alguien que te ayude, a un familiar o una gestoría que te ayude en ello. Son incapaces porque el organismo público no funciona. Llamas a uno de los 1000 teléfonos que hay y nadie te coge el teléfono. El otro día, creo que ya lo cité, pero no en Periodista Digital, en otro medio de comunicación, escuchaba una magnífica pieza de los compañeros de Onda Cero Radio que se fueron a una oficina de la Seguridad Social, pues a una cola, y empezaron a preguntarle a la gente, lo que los periodistas llamamos una batería de cortes o de entrevistas, de totales callejeros. Había una señora, la escuchaba, se me cayó el alma a los pies, casi lloraba, tenía 4 o 5 niños pequeños a su cargo, les había dejado solos en casa. Lloraba la mujer porque decía, es la 3ª o la 4ª mañana que vengo aquí y tengo que venir porque si dejo de venir para seguir cuidando de mis hijos, eran sus hijos y estaban exclusivamente a su cargo, puedo tardar 4 o 5 meses en volver a conseguir engancharme en la rueda para que me den otra cita. Así funciona, Escrivá, la seguridad social. Y el diputado del Grupo Popular, los diputados populares y de Vox que te lo recriminan en sede parlamentaria, no son los causantes del problema. Le van a escuchar dentro de unos minutos en una interesantísima entrevista que vamos a mantener con Daniel Lacalle, que os recomiendo. No son los que difunden lo que Escrivá llama bulos los causantes del problema. El problema no es el pregonero, el problema es la ineptitud política, en este caso del ministro, y lo siento, no tengo nada personalmente contra don José Luis Escrivá, contra el señor Escrivá, pero sí contra su ejecutoria política. El problema es quien no está a la altura y quien no está capacitado para gestionar. Fíjense ustedes, en cambio, cómo la AEAT, Agencia Estatal de la Administración Tributaria, funciona de puñetera madre. ¿Quieren ustedes pedir cita telemática para que les hagan el IRPF, que estamos en ello? En media hora la tienen, lo tienen hecho. Siempre recomiendo, por cierto, y sé que esto irrita mucho, me da igual, que me den la vuelta, que me cojan por los zapatos, que me volteen los bolsillos y que me den la vuelta.
que es una de las cosas que podemos temer a veces los periodistas críticos. Saben ustedes que yo suelo recomendar que si tienen un gestor o algún familiar de confianza que se la haga, las declaraciones simples, las sencillas, lo que antes llamábamos las simplificadas, ¿no? Que es una nómina, una hipoteca, comido por servido. Lo que viene siendo, que diría un castizo, la liquidación. Porque en muchas ocasiones, no digo que Hacienda barra para casa, digo que incluso en las declaraciones más sencillas se puede hacer por lo menos de 2 o 3 formas distintas. Y a lo mejor se ahorran ustedes, estoy improvisando, 150 euros, 200 euros. No quiero ir más lejos, háganme caso. Si tienen la posibilidad, merece la pena que le paguen ustedes 50 euros a un gestor y que se la haga. O si tienen a alguien en su entorno, que sepa, porque además es un programa, si hoy en día esto es una tontería. Hace 25 o 30 años, cuando yo se las hacía a los amigos, las hacíamos prácticamente con papel y bolígrafo. Ahora ya te lo hace todo el programa, salvo que sean declaraciones muy complejas, que también te las hace la máquina. Pero bueno, a lo que voy. La Agencia Estatal de la Administración Tributaria funciona de puta madre. Perdón, de puñetera madre. La Seguridad Social es un maldito caos. Y se produce además una circunstancia escandalosa, y remato contigo, escriba, porque no me quiero cebar. ¿Cuál es? El que ya estamos asistiendo a algo propio de un país bananero, de Botsuana, no de España, al trapicheo, al trapi de las citaciones. Les supongo enterados, porque ya lo hemos contado en más de una ocasión, que hay gente, porque la picaresca española es inagotable, mucho talento en España para el bien y para el mal, que consume su día delante de un ordenador buscando citas y luego la revende en Internet. ¿Por cuánto? Por 20 o por 30 euros. Busquen información en Google, ya verán qué sorpresas se llevan. Bueno, pues Escribá, en vez de reconocer el problema, que como luego bien nos comentará Daniel Lacalle, en el corte que van a oír de Escribá, lo reconoce sin darse cuenta. Lo reconoce sin darse cuenta porque se lía, se atropella, se pone a gritarle al diputado popular y al final, como decían en mi pueblo, disculpen la expresión, se hace la polla un lío. Escribá, lejos de ponerse a solucionar el problema, increpa, insulta, llega a insultar a los diputados, en este caso de la bancada popular, que se lo recriminan. Gobiernan a base de ocurrencias, no siendo la menor de las cuales, la última no, la penúltima, en fin, la última de las muchas que vendrán, volver a los supermercados estatales. Bueno, volver no, quieren implantar supermercados estatales. El otro día puse en Twitter, me acusan de ser a veces incendiario. Bueno, como ya dentro de unos días voy a cumplir 53 años, no digo que me dé igual todo, pero ya es menos lo que tengo por delante que lo que tengo por detrás. Y me permito alguna libertad más. Dije algo así como, ya no sé si se lo dije a Belarra, o a Montero, o a Echenique, o a algún pajarito de estos. Tanto que odiáis a Franco, y lo digo yo que no soy sospechoso de ser franquista, y queréis volver a los economatos del franquismo. Si no fuera porque os tengo tanta prevención, por no decir otra cosa, podemitas y socialistas, os daba un abrazo ahora mismo. Quieren volver a los economatos públicos del franquismo. Luego os voy a explicar Daniel Lacalle cómo el Estado es el peor gestor siempre de un supermercado o de las cuentas públicas. Me da igual. No le arrendamos la ganancia a quien dentro de 10 meses, que si las encuestas siguen como van, será Alberto Núñez Feijóo, asistido probablemente o seguramente por Santiago Abascal y por el tercer partido político de este país, que es Vox, pero Núñez Feijóo y quien tenga bien designar como responsables de economía, responsables de Hacienda, responsables de industria, la herencia envenenada que le van a dejar estos pájaros, con una deuda. Y vuelvo a remitiros por tercera vez, y ya no lo hago más, porque dentro de un par de minutos os dejo ya con la entrevista que hemos mantenido con Daniel Lacalle. Lo primero porque van a tener que aflorar una deuda no reconocida. El Banco de España, el Instituto Nacional de Estadística, mejor dicho, reconoce un 113 y pico, un 114% sobre PIB, 1,5 billones de euros. Es mentira. Cuando afloren toda la deuda, todas las transacciones entre distintas administraciones públicas, van a ver ustedes cómo, y Daniel Lacalle ha hecho 1000 veces aquí, los números, la deuda sobrepasa de largo los 2 billones de euros y se pone casi en un 150% del PIB. Esta es la realidad. Y lo demás es poesía gubernamental. Tendrán que reconocer que el número de parados no son 2.763.000, como dijo el INE el otro día, que vendió, sacaron pecho, con perdón, la señora Calviño, Yolanda Díaz y toda esta gente, de que habíamos bajado por primera vez en no sé cuántos años de los 2.800.000 parados. Son 3.300.000.
Lo reconocía el otro día la gente de Garamendi, lo reconoció el propio Ministerio de Economía sin darse cuenta en una de las 1.528 respuestas parlamentarias de las que no salen en los medios, en este caso a petición del Grupo Popular, en el que reconocía que había casi medio millón de los llamados fijos discontinuos que, efectivamente, y lo llevamos denunciando desde hace muchísimo tiempo, no figuran en las cuentas oficiales o en el dato oficial de parados, pero que técnicamente no están trabajando. Trabajan un mes al año. Y 11 meses están en su casa, sin cobrar y sin cotizar, y no figuran oficialmente como desempleados en las listas del INEM. Puedo seguir. Esa es la herencia que se va a encontrar el señor Feijóo. Esa es la herencia, ese es el país arrasado que nos van a dejar estos miserables políticos y miserables económicos. Hoy he querido centrar este campanazo, este editorial, en economía, ya que habitualmente solemos hablar de política. Otro día, que ya lo hicimos ayer y tendremos que seguir hablando de ello, seguiremos incidiendo en la indignidad de que traguen y callen, apoyándose parlamentariamente, y si pudieran y tuvieran oportunidad lo volverían a hacer a partir de 2024, después de las próximas generales, en un partido que lleva terroristas en sus listas. Gracias, Sánchez. Gracias, es irónico, por supuesto. Tanta paz te dé Dios como descanso nos dejes. Arrancamos ya esta penúltima retaguardia de la semana, jueves 11 de mayo, ya estamos a 11 de mayo. Pequeña confesión personal. Me quedan, como decíamos en la mili, me quedan horas para doblar los 52 y pasar los 53. No sé si vamos a sufrir algún tipo de síndrome, pero ya les contaré. Digo que comenzamos la retaguardia, disculpen esta pequeña excursión personal, y lo hacemos saludando a un buen amigo, a uno de los 10 mejores economistas del mundo y a nuestro mejor economista en España, don Daniel Lacalle. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días y feliz cumpleaños por adelantado. Pues muchísimas gracias, Daniel. Oye, he empezado así, un poquito lúdico, porque la actualidad no es bonita. Me vas a permitir que te ponga en primer término un testimonio que tiene ya 24 horas, pero que, bueno, pues nos ha movido a la perplejidad, por no decir algo más grueso. Un ministro gritando, algo absolutamente impropio, en sede parlamentaria. Van ustedes a ver, les pongo en situación, a José Luis Escrivá, ministro de la Seguridad Social, responsable de la Seguridad Social, de las pensiones, de todas estas cuestiones que al gobierno en realidad le importan muy poco, salvo en periodo electoral. Gritando, lo van a escuchar a un diputado del Grupo Popular negando que hubiera ningún tipo, no ya de caos ni de colapso, de problema en la Seguridad Social. Les pongo a Escrivá y luego lo comentamos. Falso. Es un bulo monumental decir que 260.000 autónomos van a tener que devolver a la Seguridad Social. Es un bulo absoluto. ¿Y el problema cuál es? El problema es que si solamente fueran bulos, permitirían siendo ustedes básicamente un político desesperado, tramposo. Pero el problema es que los bulos tienen consecuencias negativas para los ciudadanos cuando se los creen algunos de ellos. Les voy a poner 3 ejemplos. Primer ejemplo. Cuando empezamos a darles ayuda a los autónomos en la crisis, algunos autónomos no se creyó lo que decían ustedes, que no se las íbamos a dar, y se dieron de baja y después no pudieron pedir la ayuda. Eso es generar problemas para los ciudadanos con los bulos. Segundo problema. Segundo, han estado ustedes mintiendo y diciendo que a la Seguridad Social había que ir con cita previa. No es verdad. El 25% de las personas se atienden directamente. Y hay gente que les han creído y no han ido a la Seguridad Social. No han ido gente con discapacidad. Y ahora dicen ustedes que les vamos a tener que reclamar a los autónomos. ¿Basado en qué? ¿En qué bulo? Es que perjudican a los ciudadanos. Es que esto es una vergüenza, de verdad. Silencio. Bueno, voy a intentar no calificarlo. Aquí el único que perjudica es Escrivá y la ineptitud política de este gobierno. El otro día, Daniel, y ya te dejo el balón, escuchaba, los compañeros de Onda Cero pues se fueron a una oficina de la Seguridad Social y pues pasaron la alcachofa, como decimos, y fueron hablando con la gente. Hubo un testimonio que me conmovió especialmente. Una señora que tenía 4 o 5 niños pequeños a su cargo en casa, no tenía con quién dejarlos, era la 3ª o la 4ª mañana que iba allí a ver si alguien la atendía, a ver si le daban cita, y estaba desesperada, casi lloraba la pobre mujer, por no hablar de algo impresentable en un país como España, el trapi, perdónenme la expresión, el mercadeo que hay de citas, gente que consigue una cita después de dedicarle todo un día o 2 días a ello y luego la revende por internet a 20 o 30 euros. ¿Quién es el que genera el problema? ¿Quién denuncia lo que según Escrivá son bulos o quien ha manifestado ya desde hace años una
absoluta ineptitud política para gestionar pues lo que tiene que gestionar. Pero además es absolutamente alucinante que el señor Escrivá utilice de nuevo, y para no variar, su completa falta de educación y esas formas de matón que utiliza para decir algo que él sabe que es mentira, porque él le ha solicitado exprés a Hacienda la posibilidad de buscar la forma de contratar más gente de manera rápida y de manera fuera de lo que es el proceso de contratación habitual para reducir el colapso de la seguridad social. Sobre todo es que él ha escrito que hay un problema en la seguridad social o, por supuesto, le ha echado la culpa al Partido Popular por los recortes aparentemente de la seguridad social. Hay tweets suyos diciéndolo, pero en cualquier caso es alucinante que se diga primero que los autónomos se daban de baja porque no iban a recibir las ayudas, pero si los autónomos se daban de baja porque nos crujieron a todos subiendo las cuotas a los autónomos. Los autónomos no se daban de baja esperando una ayudita, no necesitan una ayudita, necesitan que les dejen trabajar. El sistema de la seguridad social está colapsado porque lo que han hecho ha sido un sistema absolutamente burocrático y totalmente ineficiente en el que los trabajadores de la seguridad social se están encontrando con que tienen cada vez mayor cantidad de trabajo y, sin embargo, pues no hay capacidad para gestionarlo de manera adecuada. Y vamos, me parece absolutamente increíble, sobre todo que se llame un bulo a una cosa que es un hecho. O sea, es que aquí ya han tomado la decisión de que la propaganda, si no se compra, es todo el mundo entonces está diciendo pues, bulos. Vamos a ver, o sea, es una absoluta evidencia, y lo ha publicado El Mundo con datos muy específicos, y lo han publicado en redes sociales varios medios, que hay un problema gigantesco de acceso a la seguridad social sin cita. Y el señor Escrivá, en esta demostración de falta de educación y de agresividad, de nuevo, va y lo reconoce. Porque ¿qué es lo que ha dicho? El 25% de las solicitudes se hacen sin cita previa o sorpresa. El 25%, pues si te está reconociendo que el 75% tienen problemas, ya te lo está reconociendo. Claro. Y cualquiera de nosotros que ha tenido que hacer cualquier tipo de transacción o cualquier tipo de proceso administrativo en la seguridad social sabe que es lento, difícil y además que es prácticamente imposible hacerlo de manera presencial. Pues menos mal, Daniel, que este era el ministro, como digo yo, de lo más romanizado. Pensábamos al principio que teníamos en el gabinete, que, en fin, venía de la AIREF, de presidir la AIREF, que era un tipo relativamente o técnicamente preparado, aunque le fallen las formas. Y claro, una cosa es tener una preparación notable, que yo no se la discuto, no estoy cualificado técnicamente para valorarla, y otra cosa es, bueno, pues luego pasar de las musas al teatro y ser un buen gestor y, desde luego, eso sí, perder las formas, como acabamos de ver. Oye, ¿qué te parece la idea esta brillante, entre comillas, de la izquierda, de la extrema izquierda más mugrosa, de los supermercados públicos? El otro día, luego me llaman provocador en redes, aunque te sigo y sigo elogiando tu santa paciencia para romanizar a algunos diputados y algunos tuiteros socialistas y podemitas. Yo decía el otro día en redes sociales que odiaban tanto a Franco, yo tengo de franquista, de sospechoso, pues lo justo, como todo el mundo sabe, porque no era precisamente un régimen liberal que digamos, pero digo que le odian tanto que quieren volver a los antiguos economatos del INI, de los militares y tal. Expliquémosle a la gente, breve y sucintamente, por qué esto es una idea patética y por qué además acabaríamos pagándola todos. Claro, primero, todos deberíamos recordar que los economatos eran un fracaso absoluto. Primero, tenían limitado el acceso a una serie de personas y segundo, no reducían la inflación ni nada por una sencilla razón, porque el gobierno, el Estado, no tiene más
o mejor información sobre los precios de los bienes que se venden en los supermercados, no tiene mejor gestión de inventarios, no tiene mejor gestión de almacén y, desde luego, no tiene ni mejor capacidad de gestionar con proveedores, ni mejor capacidad de llegar a los ciudadanos. Al final, el gran problema en España, Eurico, es que a lo que es gasto político se le llame público, ¿vale? Porque no es público, ¿eh? Estos supermercados públicos no son supermercados públicos, son supermercados gestionados por políticos. Y eso es lo que quiere Podemos. Lo que quiere Podemos es tener un Globo político, un Amazon político, unos supermercados políticos en los que colocar a toda esa enorme cantidad de personas a las que han estado reclutando para su gasto clientelar. En cualquier caso, cualquier persona debería entender que si un supermercado ahora mismo estuviese subiendo los precios artificialmente por maldad o por estupidez o por las dos cosas a la vez, todos los supermercados que compiten con él o con ellos inmediatamente estarían vendiendo muchos más de esos mismos bienes a precios más bajos para ganar cuota de mercado, porque es un sector extremadamente competitivo en el que los márgenes son bajísimos, del 2,6%. Por lo tanto, lo que está diciendo Podemos, literalmente, es copiar los economatos de Franco, como tú bien dices, copiar los precios justos, los precios cuidados, lo llaman en Argentina. No sé si lo sabes, pero cuando se introdujeron los precios cuidados con el peronismo y que se continuaron en varias ocasiones, el concepto de los precios cuidados no ha bajado la inflación en nada, y no solamente no ha bajado la inflación en nada, sino que muchos de los productos que vendían con precios cuidados estaban a precios mucho más caros que en los supermercados del sector privado, ¿no? Pero todos tenemos que entender una cosa: cuando se deifica esto de las empresas controladas por políticos, esto que le llaman público, que no es, vuelvo a repetir, que no es público, lo único que es público es la deuda que dejan. Cuando se deifica, todo el mundo debería entender que si consideras de verdad que hay un supermercado o dos que llevan a cabo prácticas que son incorrectas en cuanto a precios, la probabilidad de que un supermercado gestionado por políticos lleve políticas incorrectas y negativas en cuanto a precios es del 100%. Es decir, en competencia, en el mercado, puede haber un gestor tonto, malo o incompetente. Efectivamente, claro que lo puede haber, desde luego, pero en monopolio estatal y en control estatal, la probabilidad es del 100%. Porque ¿cuál es el objetivo de todos estos señores cuando llegan a una empresa estatal? Todo el mundo lo puede entender. Si son incapaces de hacer medianamente rentable un monopolio como es Correos, imposible para ellos. Han generado más de 1.000 millones de pérdidas en Correos, desde que el gobierno está en marcha, el gobierno de Sánchez, y encima subiendo masivamente las tarifas y las tasas de los envíos. Ojo. O sea que son incapaces de hacer rentable y eficiente y barato un servicio que monopolizan y te dicen que ellos van a vender mejor, comprar mejor, gestionar mejor y llevar mejor los inventarios, los almacenes y la gestión de proveedores. Si es que es de broma. Es que es de broma. Son incapaces de gestionar las cuentas públicas con déficit gigante. Son incapaces de gestionar las empresas públicas, las empresas de la SEPI generan más de 200 millones de euros de pérdidas todos los años que pagamos todos los demás. Y claro, la idea buenista de que los políticos van a gestionar mejor un supermercado, cuando la ciudadanía lo acepta, llega y ¿qué es lo que pasa? Que lo terminamos pagando todos ¿en qué? En menos producto, menos oferta y, desde luego, en precios peores y, sobre todo, pagando más impuestos para recapitalizar estos desastres que gestionan, como gestionan todo lo demás, fatal. Es evidente, el Estado siempre es el peor gestor porque no se guía, como explica Dani Lacalle, por criterios económicos. Oye, como tenemos la mañana así, bueno, iba a decir lúdica, divertida, que de divertido no tiene nada, te voy a poner otro testimonio también de ayer,
de un tal Echenique, un señor que es de Podemos. Tú sabes, te supongo informado, Daniel, de que los bancos son tipos perversos, son tipos malos, Sí, son vampiros, sí. son sanguijuelas y son tíos que además deberían trabajar por amor al arte. Un banco, pues al final, pues oigan, no es una ONG y cobra unas comisiones por prestar dinero, por ofrecer un determinado servicio que además pues no es algo que se circunscriba a España. Pues hay un Banco Central Europeo, hay una política monetaria que es la que, digamos, son responsables los bancos centrales, igual que en teoría de la política fiscal deben ser responsables los distintos gobiernos. Te voy a poner un total de Echenique para que nos riamos un poco y luego lo comentamos. Creo que se reúne hoy el presidente del gobierno con Ana Patricia Botín, si no me equivoco. Bueno, pues el Banco Santander ha ganado 2.500 millones de euros en el primer trimestre de este año, a pesar del impuesto extraordinario a la banca que el gobierno puso a finales del año pasado. El Banco Santander ha aumentado sus beneficios con respecto al trimestre anterior y también, con respecto al mismo trimestre del año anterior y también el conjunto de la banca. La banca ha obtenido 5.700 millones de euros, ha aumentado un 14% sus beneficios en el primer trimestre de este año, a pesar de que ya estaba en vigor el impuesto extraordinario. Por eso hemos propuesto duplicar ese impuesto extraordinario, que pase del 4,8% actual al 9,6%, porque si la banca cada vez gana más, pues es evidente que hay margen para aumentar ese impuesto. O sea que la idea, vamos a ver, si te hemos entendido bien, Pablito, la idea es que al final los impuestos son para joder, con perdón, discúlpeme la expresión, a la banca, al pequeño y mediano empresario, al autónomo. Y como ganan mucho, Pablo, podemitas, hay que duplicarles los impuestos. A todo esto, habla de 2.000 millones. Ustedes saben, y corrígeme si me equivoco, no sé si son 4 o 5 millones con B de burrada de euros, el dinero que mueve el Santander, el balance del Santander, que además tiene el 80 o el 90% de su negocio fuera de España, en conjunto global. 2.000 millones son peanuts. Y este tío lo dice, claro, como ningún mortal los hemos visto juntos en nuestra vida, pues este tío lo dice como si se estuvieran forrando. Y entonces hay que duplicarles, Daniel, los impuestos. Claro, esto es muy típico del totalitarismo, que es decir, la empresa A gana 2.000 millones. Gana 2.000 millones, pero invierte 25.000, 30.000. Entonces, ¿quién gana más aquí? ¿Quién es el que está forrándose? ¿El que gana 2.000 millones después de invertir y arriesgar 30.000, 40.000 millones? ¿O el que no invierte ni arriesga nada, que es el Estado, y se lleva otros 2.000 millones en impuestos de esa entidad? Claro, o sea, lo que debería decir el señor Echenique es lo siguiente. La factura por impuestos de la banca española se ha multiplicado en los últimos años y la banca española paga 5 puntos porcentuales más de impuestos por su negocio en España que la banca internacional con respecto a su negocio también en España o en su país de origen. Es decir, que además, claro, lo que hace Echenique es la falacia que todos ya deberíamos conocer. Habla de beneficios generados en todo el mundo, comparándolo con impuestos pagados en España, no por impuestos pagados en España con respecto a los beneficios generados en España. Pero es que, en cualquier caso, que en España exista un debate en el que se considere negativo que una empresa genere rentabilidad por encima de su coste de capital es una vergüenza. Pero es que encima la banca en España no genera rentabilidad por encima de su coste de capital. Así que yo lo que haría en este caso es aplicar exactamente lo mismo que dice él sobre la banca al Estado. Es decir, el Estado que sin invertir nada en el tejido productivo se lleva 30.000 millones adicionales de ingresos por la inflación. Hay que quitárselo, claro. Yo creo que hay que empezar no solamente a desmontar. El gran error en España, Eurico,
es que cuando dicen estas cosas, la gente seria dice, bueno, son tonterías, ya pasará. Pero esto no son tonterías y no pasan. Se convierte en una defensa constante del robo. Y claro, se convierte en una defensa del robo en el que cuando los ciudadanos aceptan el robo a una empresa porque es grande, el robo a un contribuyente porque gana más dinero, el robo al autónomo porque son pocos, el robo a los agricultores porque no se pueden quejar y son pocos, etcétera, etcétera. Luego, lo que viene detrás es el robo a todos. Claro, la idea esta, además, como ganan más dinero en un trimestre con respecto al otro, le tenemos que duplicar los impuestos. Un momento. ¿Le va a devolver los impuestos que pagó la banca cuando generaba pérdidas? Porque de eso no dice nada. Porque los años en los que los tipos de interés han sido negativos y la banca generaba pérdidas y rentabilidad sobre activos tangibles negativa o extremadamente baja, ahí no dicen absolutamente nada. Y claro, pero es la utilización constante del odio y de la envidia, el odio y de la envidia y de pensar que 2 más 2 suman 22. Así es. Rematamos, Daniel, yo explico de vez en cuando cómo si los impuestos son tan buenos, los políticos, la mal llamada clase política, debería empezar a aplicarse el cuento por ellos mismos. Saben ustedes que cualquier mortal, ustedes, Daniel Lacalle, yo mismo, tenemos que cotizar 35 años y subiendo, lógicamente porque no es ideología, son matemáticas, para percibir una pensión, el que la esté esperando. Yo formo parte ya de esa gran cofradía que no espera una pensión, ni puñetera falta que me hace. Ya intentaré yo, durante mi vida laboral, articular los mecanismos. Pero digo, 35 años para optar a una pensión del Estado. Estos tíos con 2 legislaturas, fíjense si hicieron bien la ley, ni siquiera 8 años, 7 años, 2 legislaturas y/o 7 años, por si están afeitadas, alguna de las dos, ya tienen derecho a percibir su pensión íntegra. Segundo, de la parte de su salario, de sus emolumentos anuales, como parlamentarios que lo son, de las cámaras legislativas españolas, hay un tramo, creo recordar es el 30 o el 40%, que tributa a una escala inferior a la que tributa Daniel Lacalle, si tributa por IRPF, a la que tributo yo, a la que tributa cualquiera de ustedes. ¿Por qué y a santo de qué? Por no hablar de los 1.900 euros que tienen como plus, por ejemplo, que no están grabados, sobre una vivienda que tienen en Madrid, pero que no utilizan porque como son diputados de provincias, tienen una ayuda de vivienda. Puedo seguir. Hay libros. Les animo a consultar en Internet todos estos datos. Si los impuestos son tan buenos, Daniel, ¿por qué no comienzan aplicándose el cuento por ellos mismos? Claro, obviamente, porque los impuestos siempre son para los demás. Y lo más importante en cualquier caso es que si los impuestos son tan buenos, porque están impuestos. Claro. Porque, claro, si los impuestos son fantásticos y todo el mundo, y como según dice el CIS de Tezanos, la gente piensa que paga pocos impuestos y que le gusta pagar impuestos, pues ya que les gusta, que no los impongan, que permitan a la gente tener libertad en cuanto al pago de tributos y veríamos lo que pasa. Lo que pasa es que estamos viviendo en un periodo peligrosísimo en el que se va acostumbrando lentamente a la ciudadanía a que el expolio es inevitable. O sea, el ciudadano ya asume, sea de clase baja o sea de clase alta, que va a trabajar más de la mitad del año para pagar impuestos. Y además asume, como tú, fíjate qué peligroso es esto, o sea, la cantidad de gente a la que yo me encuentro que asume, bueno, yo ya sé que no voy a recibir una pensión, pero estás pagando por ella. Claro. ¿De acuerdo? ¿Bien? Es decir, esta falacia de que el Estado concede más derechos económicos de los que pagamos en impuestos y por lo tanto los impuestos son maravillosos y el Estado es súper generoso. Si el Estado concede más derechos económicos que los impuestos que recauda, los vas a pagar en más inflación, en más impuestos o en más recortes en el futuro, siempre. Entonces, aquí se está creando, estamos viviendo a pasos agigantados la argentinización de España, porque lo que estamos viendo, todos estos mensajes, cualquier ciudadano argentino, siempre me escriben la gente que me sigue de Latinoamérica, me dice, nosotros venimos del futuro. Claro.
porque estamos viendo exactamente en España cómo el Partido Socialista, que se supone que es moderado, los partidos de izquierda que se van conformando alrededor del Partido Socialista como socios preferentes, no solamente Podemos, sino todos los que se van inventando, ¿no? Más Madrid, de no sé dónde existe, de no sé cuántos vaciado, del otro por aquí, etcétera. Si tú tomas todo el arco parlamentario, resulta que tienes en número de partidos, muchos más partidos que defienden una política peronista, extractiva y confiscatoria que partidos que sean medianamente, ojo, no hablemos aquí de liberales, sino de medianamente ortodoxos. Está claro. Daniel Lacalle, me alegro mucho de hablar contigo y me alegro muy poco de la realidad económica y del país que nos van a dejar dentro de 10 meses, cuando haya un nuevo gobierno, que lo va a haber, no les quepa ninguna duda. No le arriendo la ganancia a don Alberto Núñez Feijóo y a quien tenga que acompañarle en su tarea de gobierno, primero para derogar, y esto ya se sale del ámbito económico, todas las, iba a decir las leyes, los engendros legislativos que ha ido produciendo este desgobierno, y después para ir enderezando económicamente el país. Muchísimas gracias, Daniel. Y la otra que te vas a encontrar, Eurico, el próximo gobierno va a tener que sacar la lista real de parados, va a tener que sacar cuál es el Producto Interior Bruto ajustado por las sorprendentes revisiones de cifras de inversión, etcétera. O sea, el próximo gobierno va a encontrarse con un agujero muy importante. Y decirnos la verdad, y de esto hemos hablado tú y yo en varias ocasiones en esta mesa, sobre la deuda. La deuda, como ha explicado el doctor Lacalle en muchas ocasiones, no es un 113% sobre PIB. Podemos estar hablando de 140, 150%. Casi un 150% del PIB, claro. ¿A qué se debe? Claro, te van a tener que decir, vamos a ver, miren ustedes los pasivos totales de las administraciones públicas, son casi 2 billones, van a llegar a 2 billones ahora, 2 billones de euros, prácticamente el 150% del PIB. Sobre el empleo van a tener que adaptar las cifras de paro a lo que tienen otros países de nuestro entorno, y los demandantes de empleo que aparecen como ocupados, ponerlos como parados. Van a tener que hacer, yo no le arriendo, lo que tú dices, yo no le arriendo las ganancias, porque encima los otros aprovecharán para decir que es que, mientras tanto, que es que hay que ver que ellos son los mejores, ¿no? Está claro. Daniel Lacalle, cuídate mucho y hablamos en unos días. Te envío un abrazo. Un fuerte abrazo, como siempre. Un abrazo. Continuamos en la retaguardia. Ya pues a punto de ir echando el cierre a la semana, y lo hacemos con nuestro buen amigo, que tengo mucho gusto en saludarle porque llevábamos muchas semanas sin charlar, el analista y consultor político Pedro Luis Pedrosa. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eurico? Un gusto estar nuevamente por acá. Bueno, a tus órdenes. Aquí estamos, yo a las tuyas, como sabes, compañero. Sobremuriendo a la alergia y a estos mugrosos, como dices tú. Oye, he adaptado, siempre cito tu copyright, pero es que me encantó el término. Yo que tengo bautizado a media clase política, pero lo de los mugrosos me pareció tan descriptivo que siempre que puedo lo repito. Oye, Pedro, aunque hace unos días, pero tú, de todas las personas que pasan por aquí, eres quien más sabe de esto. Valórame en un minuto y medio, el pase de un tipo que dicen que uno es terrorista y lo es hasta que se muere, ¿no? Que no se deja nunca de ser terrorista. Un fulano que pasó por un grupo de narcoterroristas, por el M-19, y que ha devenido en presidente de su país y que ha llegado por aquí, ha estado por aquí un par de días, y bueno, pues iba a decir una vulgaridad, no la voy a repetir, voy a suavizarla. Le hemos pasado la mano por el lomo todos, desde el jefe del Estado hasta toda la oposición en pleno, salvo Vox, que en un arranque de dignidad se levantó y se fue del hemiciclo para no escuchar las palabras de este miserable político. ¿Tú te refieres al Cacas? Le llamaban el Cacas. Explica eso, que lo he visto en Twitter. Vale, lo que pasa es que Gustavo Petro, presidente de Colombia, por desgracia, fue guerrillero. Se inició en la guerrilla marxista del M-19 y repartía volantes subversivos y llevaba armas en un coche en su pueblo en donde él vivía. Yo no sé si él nació exactamente en Zipaquirá. Zipaquirá, yo trabajé en una campaña ahí, es departamento de Cundinamarca. Es como decir que Bogotá es
Madrid Central y Cundinamarca es todos los municipios que están alrededor, que forman parte de la Comunidad de Madrid. Ok. Entonces fue capturado y se hizo. Y de ahí en adelante estaba disfrazado de mujer en ese momento. De ahí en adelante el mote, el alias, el sobrenombre de él en la guerrilla fue el Chaca. Entonces yo aprovecho esto para decir, cuando yo hago estas intervenciones o analizo algo, en realidad yo no tengo acceso a muchos datos privilegiados, o sea, yo utilizo información pública. Lo que Y, llaman en los eso servicios de sí, inteligencia fuentes abiertas. Si como tú y yo fuentes sabemos, abiertas, el exactamente. 90% está publicado. Exacto, fuentes abiertas. Pero sobre todo recurro a algo que escapa de la matemática, que es ver la naturaleza de los actores. Yo por mucho tiempo estuve haciendo un producto en Venezuela donde con 2 estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central creábamos una base de datos de todas las noticias y entonces la íbamos calificando, quién la genera, qué impacto tienen, y entonces lo teníamos en un Excel y eso después arrojaba unas gráficas. Y eso me decía a mí cómo actuaban determinados actores ante una coyuntura específica. Y en función de eso yo podía predecir en una nueva coyuntura, yo decía, aquí lo que va a pasar es esto. Y eso es lo que más o menos define la naturaleza de un actor. Tú no puedes esperar, ¿por qué hago esta explicación? Porque tú no puedes esperar algo distinto de Gustavo Petro. O sea, Gustavo Petro es un individuo que su trayectoria como diputado y senador de la República de Colombia lo marca como un subversivo, que su paso por la alcaldía de Bogotá lo marca como el peor alcalde de la ciudad de Bogotá hasta que llegó la señora esta Claudia López, que ha sido aún peor, y ya es bastante decir, que el señor Gustavo Petro, y que ahorita tienen a un candidato al escritor de novelas, el señor, creo que es Gustavo también, Gustavo Bolívar, que es uno de los que vive lamiéndole el saco hormonal a Petro, ¿sabes? Por la hormona reproductiva, las gónadas que van colgadas en un saco. Entonces, lo que da pena es que la clase política española se arrodille sobre pretexto de la necesidad de entablar conversación. Sí, sí, cuando tú tienes un país que es de carácter hostil y no tienes previsto cerrar relaciones con ese país, pues tú apelas a tus funcionarios diplomáticos, los funcionarios diplomáticos visitan la Cancillería de ese país, se realizan acuerdos sin necesidad de entrar. Pero aquí lo que es importantísimo destacar es que Gustavo Petro, sin estar en el poder, forma parte del Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla es coordinado por Rodríguez Zapatero, o tiene su principal embajador en Rodríguez Zapatero, y es la peor forma en la que España lidera a Hispanoamérica, porque España estaba destinada por su naturaleza, por su origen, por su importancia, a liderar una Hispanoamérica que fuese un bloque económico y social importante en el contexto de las naciones, pero lo ha liderado a través de Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español, hoy liado con la peor mugre y la calaña terrorista que asoló a este país durante años. Bueno, lo ha liderado para constituir un bloque de opresores, un bloque de tiranos, un bloque absolutamente tiránico. Pues yo no hablo, yo sí trato de definir y de separar claramente lo que es una dictadura de una tiranía, y de hecho estoy desarrollando un trabajo sobre eso porque muchos se pueden sorprender. Creo que voy a tener que devolver un premio que me dieron por defensa de la democracia, porque creo que la democracia ya es un plato roto. Y cuando digo que la democracia, y no importa hacia dónde mire, incluso en los Estados Unidos, ya es un plato roto, es porque la han abusado tanto. Un plato te presta un servicio como te lo presta la democracia. Si tú rompes el plato, le puedes poner pega loca, le puedes poner cinta de plomo, le puedes poner lo que sea, pero ese plato no te va a prestar el mismo servicio. Tú no vas a meter ese plato con comida a un microondas porque se te va a desarmar. Y eso es lo que nos está pasando con las democracias. Estamos tratando de remendarlas, pero es imposible una vez que se la has entregado a este tipo de personajes. Y el que quiera refutármelo, pues de eso yo tengo
24 años de experiencia, 21 porque emigré hace 3 años, 21 años de experiencia viviendo una tiranía de esta calaña. Que Martínez Almeida le haya entregado las llaves de la ciudad de Madrid a un personaje como Gustavo Petro. Mire, Gustavo Petro se debió haber ido para Colombia diciendo algo así como que estos españolitos sí son pendejos. Mira, yo hablando de la esclavista de esa reina Isabel la Católica y me han dado el cordón de ella. Y no es que se va a ir agradecido, es que se va a ir riéndose de toda España y de toda su clase política. Y es verdaderamente vergonzoso que haya recibido todos los elogios y todas las condecoraciones que recibió aquí el terrorista ese. Está claro. Oye, Pedro Luis, desde tu notabilísima experiencia como consultor político, bueno, en tu país, en Venezuela, pero también en Colombia, como has explicado, y en otros muchos países, tú además has vivido en Estados Unidos y conoces muy bien, probablemente, insisto, de los analistas que pasan por aquí, eres quien mejor conoces todo esto. Yo hablo muchas veces, y mañana, por cierto, aprovecho para cebarlo, mañana volveremos a tener, en este caso, ayer o anteayer estuvo con Rebeca, mañana estará conmigo a Daniel Lacalle, que como sabéis es uno de los 10 mejores economistas del mundo y sin duda nuestro mejor economista en España, y además nos preciamos con su amistad. Daniel y yo a veces, pero desde un punto de vista económico, coincidimos, o bueno, coincido yo con él, que es el maestro, en que España se asemeja más que al modelo bolivariano, lo quieren asemejar más a un modelo peronista. Políticamente ya, dentro de esa distinción que has hecho, que está muy bien traída y que nos daría para más minutos, un día lo hablamos con más tiempo largo y tendido, entre dictaduras, totalitarismos y el actual concepto de democracia, pero muchos, digo, quieren ver cómo el proceso o el devenir actual de las cosas nos lleva al puro estilo bolivariano, venezolano, chavista, madurista. ¿Tú crees que estamos más cerca de Venezuela o de Argentina, Pedro Luis? ¿O depende de si estamos hablando de economía o de política? Lo que pasa es que al final el problema radica en qué tanta intervención del Estado tenga el Estado dentro de la economía, ¿no? Entonces, el modelo peronista termina siendo en definitiva con otro signo y con otros tintes, pero termina siendo igual la repartición, la entrega de regalos. Yo creo que lo peor es el que le pasó a la Argentina más que Perón fue la misma señora Evita, a la cual se le rinden, hasta musicales le tienen hechos. Creo que de paso Antonio Banderas actuó en la primera versión de ese musical. Al final, el problema en cuanto a lo económico es qué tanta intervención tiene el Estado dentro de la economía. Y hay un problema aún mayor, es qué tanta capacidad tiene el Estado de intervenir. Porque a lo que voy con el tema de que la democracia se nos rompió y que es un plato roto y que ya no es útil, es que el gobierno de España, sea el de Sánchez, o sea un eventual gobierno de Feijóo, como ya lo fue el de Mariano Rajoy, en realidad no gobierna. En realidad atienden a los intereses de grupos supranacionales con muchísimo poder económico que le van a decir, mire, usted tiene que hacer esto, esto y aquello. Entonces, ¿que yo voy a atacar el capitalismo? No, porque el capitalismo primero, el capitalismo es un nombre mal utilizado, es la forma despectiva que utilizó Marx para referirse al libre mercado. ¿Que yo voy a hablar mal del libre mercado? No, el problema es que ya ni siquiera existe libre mercado. Eso que tú nombrabas, creo que ayer, que vi el programa con Sergio Fidalgo, sí, que tú decías que los que más generan empleo en España son las pequeñas, medianas empresas, los autónomos y los autónomos societarios. Esos son los peores enemigos del gran capital. Y por eso somos los más perseguidos. Por supuesto, por supuesto. Yo te juro que con lo orgulloso que estoy de haber sido autónomo y de seguir siendo autónomo aquí en España, porque no le debo nada a nadie, no le debo al Estado, no dependo de ello, pero estoy obstinado. Estoy obstinado porque lo que hacen es cargarme cada vez más. ¿Y eso a quién favorece? Bueno, yo sin atacar la actividad productiva de grandes grupos económicos en España, pero eso que cierre el chino que tengo yo aquí a 2 cuadras, a quien le favorece es a los propietarios de los otros 2 supermercados grandes que tengo aquí en el pueblo. Entonces,
Y esos señores aún son medianos. O sea, hay intereses económicos muchísimo mayores que lo que puede ser los grupos Mercadona, Corte Inglés, muchísimo más amplios, que son quienes verdaderamente controlan a los gobiernos. Y eso lo entendió muy bien la izquierda contemporánea, que no es la izquierda, porque esa es otra cosa y no sé cuánto tiempo tengamos, pero la gente tiene en la cabeza la imagen de la izquierda primitiva, que era probablemente la izquierda obrerista, de los trabajadores y tal, de la lucha de clases. Eso ya no existe. La izquierda es hoy otra cosa. Eso lo plasmó muy bien, y me vas a perdonar lo repugnante de quien voy a nombrar, pero es interesante saber qué hace el enemigo. Eso lo plasmó muy bien en su tesis de grado, en su trabajo de grado doctoral, el señor Pablo Iglesias Turrión, que su tesis doctoral se llama Movimientos Sociales y Turbocapitalismo. La izquierda, ya desde finales del siglo pasado, entendió que la lucha de clases había fallecido, que el capitalismo, no el sistema mercantilista ni de grandes capitales controladores de estados que tenemos hoy, había el sistema capitalista, ya el obrero no quería la dictadura del proletariado, lo que quería era mandar a los hijos a la universidad, comprar un coche nuevo, salir del piso y comprar un chalecito adosado. Eso era. Entonces dijeron, bueno, ahora tenemos que centrarnos en otras cosas. Y nos han llevado al extremo de división de sociedad que tenemos hoy, donde tenemos personajes en la televisión que hablan de lucha de sexo, que hablan de que si me tratan de gorda y fea, que lo eres de paso, y la verdad no hay que ocultarla, pero eso es lo que es la izquierda hoy. Entonces, si tú me preguntas, por extraño que suene, hoy los postulados de gente de derecha, como puede ser Vox, como puede ser la señora Meloni, como puede ser Víctor Orbán, como puede ser el propio Trump, están más cercanos a los intereses de lo que es la izquierda primitiva de otorgar beneficios a la clase obrera, que son los que verdaderamente trabajan. Y entre otras cosas, esos grandes capitales le están diciendo a los estados, elimina trabajo, haz que la gente dependa de ti. Y entonces vemos cómo se ataca al sector primario, a la agricultura, a la ganadería. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que esos que hoy producen carne para ellos mismos y leche y nos la venden a nosotros, sean dependientes y que tengan un ingreso mínimo vital. Entonces, es meternos en un debate muy largo, pero indistintamente, o sea, a tu pregunta inicial de que está más cerca España, España, si de algo estoy seguro yo que está cerca, es de un abismo. Si es que ya no está cayendo España por ese abismo. Sí. Y llevan a la gente en caída libre, drogada, con el relato que crean todos, absolutamente todos, salvo 2 o 3 honrosas excepciones, todos los canales de televisión. Que no los están viendo. Sí hay un sector importante que los ve. Sí siguen siendo determinantes en la generación de opinión pública. Y sí están absolutamente sesgados. Lo que están creando son debates ficticios en torno a cosas irrelevantes. O sea, están desviando absolutamente el foco de atención de las cosas. Te pongo un ejemplo rápido. El mejor amigo de Tito Berni se llama Ana Obregón. Bastó que apareciera la noticia de la gestación subrogada de esta señora para que nos olvidáramos absolutamente de la cocaína, de las putas y de no sé cuántos diputados del PSOE que estaban involucrados en esto. Incluso, entonces ya ahí hubo un desvío de la atención, pero incluso en torno a ese debate que la izquierda centró en que era una forma de esclavitud de la mujer, no, ahí el problema es el crío, es la vida. Porque así como esta señora y esa niña van a tener una vida, no sé si feliz, pero por lo menos llena de opulencia, yo no sé si gente como Jeffrey Epstein, el pedófilo norteamericano que lo suicidaron dentro de una cárcel, apela a ese tipo de procedimientos para crear un harén de niños con otros fines de explotación. Entonces, se fingen unos debates que son absolutamente irrelevantes, que no tienen absolutamente nada que ver con los verdaderos problemas de España, y la gente va anestesiada, cayendo por el abismo, pensando que les están informando. Por ese tipo de cosas fue que un señor tan respetable, que no lo nombrarán jamás y nunca en estos canales de telebasura, como Tucker Carlson,
renunció a 6 años y pico siendo el principal ancla, el principal presentador de una cadena tan importante como Fox en los Estados Unidos. Así es. Porque mientras nosotros estamos viendo este relato, esta narrativa creada para mantenernos distraídos de lo verdaderamente importante, España ya va como aquel tango de Gardel, cuesta abajo en su rodada. Y al parecer no hay nadie que tenga la intención de detener esa caída. Cuesta abajo en la rodada. Pedro Luis Pedrosa, que como analista y consultor político, como siempre es un gusto el asistir a tus análisis y a tus valoraciones. Seguiremos charlando de estas y otras cuestiones con mayor profundidad si cabe. Cuídate mucho, Pedro. Te envío un abrazo. Si me permites, y hasta algo dentro más de unos que días. A ver si la semana que viene rapidito, podemos tener oportunidad de charlar de nuevo. Vale, lo dejo para otro día. Vale. Un abrazo, Pedro Luis. Cuídate mucho. Hasta pronto. Bueno, pues Retaguardia completa este jueves 11 de mayo de 2023. Mañana más y mejor. Cuídese y hasta mañana.